Pues vamos a continuar hablando de las oraciones condicionales. En el bloque anterior explicamos un poco el marco general, etcétera, que ahora voy a recordar brevemente. Y hoy continuamos y finalizamos, ¿no? Ya este estudio de las oraciones condicionales dentro de la unidad 9 del apartado de gramática. El segundo, conditional sentences, first and second conditional. Bueno, por hacer un recordatorio breve de la introducción de lo general, decíamos que las oraciones condicionales, la estructura, la forma, el significado en castellano y en inglés es prácticamente igual. Eran oraciones que estaban compuestas, pues, o frases, oraciones compuestas por dos frases, una de ellas precedida por, en español, por el sí, el conector sí, y en inglés por el conector if, que expresaba una condición, y si esa condición se cumplía, llegaba a pasar lo que nos indicaba la otra frase, que es la frase principal, ¿no? El ejemplo de, si estudias mucho, tú aprobarás. If you study a lot, o if you study hard, you will be exam. ¿Ok? Eso eran las oraciones condicionales. Vimos que había una estructura FIFA, que es esta que ahora se está mostrando, que ya vimos en su momento y tal, que hoy recordaremos para hablar del segundo tipo de condicional, donde recordar la frase del if puede ir al principio y la principal segunda, o al contrario. Recordad que si la del if iba al principio y iba primero, antes de la principal tendríais una. Dijimos que de las oraciones condicionales hay varios tipos. El primer tipo, el segundo, el tercero, el tipo cero. Esos cuatro son los más comunes. Y lo que los distingue, aparte de, ahora veremos qué tiempos verbales o qué estructuras verbales tenemos que utilizar, lo que diferenciaba a los distintos tipos de oraciones condicionales era la probabilidad, la seguridad con que la situación, es decir, la condición y la consecuencia que ahí se mencionaban, la probabilidad, la posibilidad de que ocurriera. El primer tipo, que fue el que estudiamos en el bloque anterior, que llamamos la possible condition, condición posible, a veces se llamaba, podéis encontrar en alguna gramática. ¿Por qué? Porque era muy probable, era verosímil, era, digamos, relativamente posible que lo que se expresaba ahí ocurriera. No era algo común. Por eso el if, este de aquí, if you study a lot, you'll pass, o you will pass if you study a lot, es del primer tipo, porque es posible. Es decir, lo más lógico es que si tú estudias bastante, vas a aprobar. En este caso, y volviendo a la idea que he dicho de que lo que diferencia además a los diferentes tipos de condicionales es qué estructura verbal o qué tiempo verbal se utiliza en cada frase, el primer condicional se distinguía porque en la oración de live utilizamos el present simple y en la oración principal will más infinitivo. ¿Vale? If you study a lot, you'll pass. Study, presente simple, simple, you'll pass o you will pass, la oración con will. Pues bien, vamos a pasar entonces, continuando con esta exploración, al second conditional. Y aquí nos vamos a quedar, ¿vale? Ya el tercero, el tipo cero, pues eso ya, quien le interese seguir estudiando inglés, ahí se lo contará. Yo además aquí veis que yo me emociono porque, bueno, como nuestro parece que lo vive y tal, ¿no? Pero como los que estáis aquí sentados en casa y os sueltan este rollo, de, ¿esto qué es? ¿No? Pero bueno, como siempre intentamos que poco a poco, de repente a lo mejor no directamente en la clase de hoy, sino en los repasos que hagáis, etcétera, esto lo tengáis claro, ¿no? Además, si en el examen hubiera algo relacionado con las condicionales, lo más probable es que fuera de estos ejercicios de los web. De que yo te pongo la frase, las oraciones condicionales, la oración del if y la oración de otra, con un hueco, el verbo entre paréntesis que corresponde al hueco y tú lo que tengas que hacer es el tiempo o la estructura del verbal correcto. No os preocupéis porque, bueno, ¿y cómo sé yo si es primero o segundo material? Porque yo te lo pongo. Yo te pongo la frase y entre paréntesis, first conditional o second conditional. Entonces, vosotros lo que tenéis que recordar, que es lo que también luego vamos a trabajar
en el ejercicio que vamos a hacer es, si es primer condicional en la oración del if, esto, en la oración principal, la otra. Si es segundo condicional en la oración del if, el verbo así, en la oración principal, el verbo así. Eso es lo que vamos a ver en este segundo condicional. Bueno, primero vamos a referirnos a esa idea de la seguridad, de la probabilidad. Fijaos, el second conditional se le llama, a veces también podéis encontrarlo a lo mejor en internet o en algunas gramáticas, improbable condition, condición improbable. ¿Por qué? Porque se utiliza para referirnos a situaciones que no son imposibles, que podrían ocurrir, pero hay tan pocas posibilidades de que ocurra que es muy remoto, muy improbable que eso que me está diciendo la oración condicional del segundo tipo ocurra. Fijaos en el ejemplo para que lo entendamos bien. If I won the lottery, I would change my life completely. Si ganara la lotería, cambiaría mi vida completamente. ¿Te puede tocar la lotería? Hombre, claro que sí. Hombre, si no compras, no. Pero si compras, puede tocar. Si compras una vez o habitualmente. Pero ¿cuáles son las probabilidades de que te toque? Bueno, pues eso ahora vendría un matemático, ¿no? Vendría esto, Mónica, ¿no? Y diría, pues la probabilidad es que de entre no sé qué, no sé cuánto, o sea, muy pequeño, muy pequeño. Por lo tanto, es una situación posible, pero muy improbable. Por eso llamamos improbable condition, por eso hablamos de la segunda condicional. Y como veis en la traducción, si ganara, cambiaría, lo sitúan en el terreno de algo que podría pasar, pero que lo más seguro es que no pase. Ese es el second condition. La estructura general es la misma, oración con if y oración principal, con orden reversible. Claro, la diferencia entonces son los tiempos para el verbo to, para la oración del if y para la oración principal. ¿Y cuáles son? Pues mirad, en la oración del if, tanto si va al principio como si va a segunda, el verbo va en pasado simple. De... Sí, dime, Noelia. Ah, ok, ok. No, no, que ya sabéis que tenemos tiempo de sobra, pues sí, hay que ir un poquito más despacio, ¿vale? Entonces, en la oración del if, que puede ir la primera o la segunda, el verbo tiene que ir siempre, como dice ahí, en pasado simple, ¿vale? Pues con decía regular, los irregulares, etcétera. Pero el verbo de la oración del if siempre en pasado simple. Vuelvo al ejemplo, ahora habrá más. If I won the lottery. Won es el pasado simple, es irregular del verbo win, ganar un premio, ¿no? Bueno, pues, if I won, en la segunda condicional, en la oración del if, yo pondría el verbo siempre en pasado simple, afirmativa, negativa, lo que se presentara. That's right. Ese ganara es pasado simple en inglés. Eso hemos visto el pasado simple ganó, pero también en el contexto concreto de las oraciones subordinadas de segundo tipo, ese pasado simple lo traducimos como ese subjuntivo, ¿no? Ganar. Si yo ganara, si yo hiciera, si yo fuera, ¿vale? Y en la oración principal, el verbo no va en un tiempo concreto, sino que se utiliza una estructura verbal concreta, nueva, que no hemos visto, pero que, por supuesto, vamos a ver ahora rápidamente, porque no tiene mucha complicación, que es would más el verbo. En la oración o en la frase principal, insisto, el verbo se pone el que nos dé el ejercicio en la misma forma que nos dé el ejercicio y delante esa partícula, esa forma que estáis viendo que es would, W-U-L-D. Volvemos al ejemplo primero que hemos dicho. If I won the lottery, I would change. Como dos frases. Sí. Como de la oración de liberación. Exactamente, igual. Sí, la oración en primer siempre y en las no. No, no tiene por puede ir. Siempre como tú dices, Noelia, efectivamente, dos oraciones. Lo que puede cambiar es el orden. Hay veces que la oración del if va primero y luego la oración principal, o al contrario. Exactamente, el would, esa forma de ahí. O bien puede aparecer la primera ser la oración principal y la segunda la del if.
Eso da igual. Eso no tenéis que preocupar porque el ejercicio ya os lo da hecho. Pero efectivamente es importante este detalle que comenta aquí. Primero, que son dos frases. Una frase empieza con "if" y tiene su sujeto, su verbo y su complemento. Y otra frase, que es la frase principal, empieza con el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Y pueden cambiar de lugar. A veces ocurre que la oración del if va primero y luego va la oración principal, o al revés. Primero va la oración principal y luego la oración del if. Y no altera para nada el significado. En el ejemplo que estamos diciendo, if I won the lottery, I would change my life completely, va primero la del if y luego la principal. Pero si la hubiéramos encontrado, I would change my life completely if I won the lottery, también estaría bien. No hay problema. Hemos dicho que en el segundo condicional, en la oración principal, el verbo, yo tomo el verbo que me da el ejercicio y delante le pongo would. I would change. Es lo que en español traduciremos por el condicional, el tiempo condicional. Cambiaría, haría, viviría, reiría, etcétera, etcétera. ¿Vale? Mirad, el segundo condicional, es una versión como en pasado del primer condicional. Si en el primer condicional, en la oración del if, el verbo iba en presente simple, aquí va en pasado simple. Si en la oración del if, en el verbo principal era will más el verbo, en la subordinada es would más el verbo. Would es el pasado de esa forma de will. ¿Vale? Resumiendo, ahora vamos a ver más ejemplos. Segundo condicional, condición improbable. La oración del if, vaya primero, vaya segundo. El verbo va siempre en past simple. Y la oración principal, vaya primero, vaya segunda. El verbo siempre es would más el que indique la acción, el verbo, la palabra que indique la acción en infinitivo. Mira, más ejemplitos aquí abajo. You would meet famous people if you lived in Hollywood. Conocerías gente famosa si vivieras en Hollywood. Pero ahora mismo no, quién sabe. A lo mejor algún día, por lo que sea, eh, el destino te lleva allí. Ahora mismo no, es algo improbable. Por tanto, segundo condicional. Conocerías, you would meet gente famosa si vivieras, if you lived in Hollywood. Would, más infinitivo, verbo en pasado simple en la oración del día. If I didn't work as a mechanic, I'd like to be an actor. Si no trabajara como mecánico, me gustaría ser actor. Hombre, yo trabajo como mecánico y a esto me dedico. Pero oye, quién sabe en un caso improbable de que cambiara algún día de profesión, pues me gustaría ser actor, pero eso es muy poco probable. Podría ocurrir, pero lo más seguro es que no. Oración de if, past simple, en este caso es negativo, didn't work. Y en la oración principal, el would más el infinitivo. En este caso, would se presenta en forma contraída, en forma abreviada, en lugar de I would, I'd. Pero bueno, ahora os voy a llevar un enlace para que tengáis la forma completa de would y yo recomendaría, puesto que solo lo vamos a ver para esto concreto, que pusiera siempre la palabra completa. ¿Vale? ¿Ok? Entonces es el esquema básico. Oración de if, pasado simple, oración principal, would más el infinitivo. Y con esa combinación creamos este segundo condicional y eso es condición improbable. Sí, ahora os comento, ahí abajo tenéis dónde podéis repasar cada una de esas. Em, ajá, que es como I would like, es lo mismo. Insisto, yo recomiendo, ahora que lo vamos a repasar, que pongáis siempre would, la forma completa. Oye, pero que si alguien repasa lo que voy a decir y pone la contraída, pues también, no hay ningún problema. Bueno, el pasado simple, como dice ahí, lo podéis repasar en la unidad 7, que eso es algo que ya hemos visto y hemos repasado varias veces. Would, para saber cómo utilizarlo, yo lo que digo es que es lo mismo que will, es decir, would seguido de un infinitivo.
Pero para que tengamos, digáis, tengáis un poquito más de información o tengáis, digamos, cómo se hace en afirmativa, negativa y en pregunta, aquí tenéis, en este enlace, veis, dice, en cualquier caso, pincha aquí para acceder a un cuadro donde verás las formas afirmativa, negativa e interrogativa de would. Realmente, las más importantes, que son las más comunes, son la afirmativa y la negativa, pero oye, que también la interrogativa, quién sabe, de repente en algún caso no nos va a salir. Bueno, pues si pincháis en ese enlace, os lleva a la mediateca, a esta base de datos o archivo. Yo puse aquí, donde vienen esas flechitas para que se haga grande. Y aquí tenéis varias fichas donde se os habla de would. Fijaos, en la afirmativa, pues el sujeto, el would y el verbo en infinitivo, ¿no? I would work, you would work, he would work, she would work, it would work, como aparecía en la mayoría de ejemplos, ¿no? Yo trabajaría, tú trabajarías, él trabajaría. Vale. El siguiente es lo mismo, pero en negativo. Igualmente, para que no tengamos, digamos, confusión, ahora si queréis os digo cómo es la contracción, pero pues mira, utilizarla en forma completa. I would not, you would not, he would not, más el verbo, ¿no? I would not work, you would not work, he would not work. La forma contraída, por si alguien tiene curiosidad, bueno, esto es de otra cosa, pero bueno, lo aprovecho. La forma negativa contraída sería wouldn't, would not. Pero ya digo, como alternativa la primera wouldn't y luego el verbo, ¿no? Pues no sé. ah, I wouldn't win the prize, ¿no? Pues yo no ganaría el premio. I wouldn't o I would not, ¿vale? Entonces, lo que estábamos diciendo, en la negativa, would not y el verbo. Y en el caso de que necesitáramos la interrogativa, pues con ese cambio de orden, exacto. Si cuando repasáis esto con más tranquilidad y tal, y comparéis will con would, es lo mismo. Will es como la versión de presente, would es como la versión de pasado. Would I work? Would you work? Would he work? Would she work? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Would es el infinitivo, es siempre así, siempre es con lo mismo, ¿vale? Y nada, pues aquí, bueno, tenéis un ejemplo muy breve de eso que hemos dicho y como una especie de repaso dar ese vistazo express a lo que hemos visto en las tres fichas anteriores. Ah, bueno, y ellos dicen la contracción en afirmativa y la contracción, efectivamente, en la negativa. Pero lógicamente, si se está puesto, y por eso he seleccionado este material, la forma completa, pues es para que nos resulte más fácil, ¿no? Si hubiéramos trabajado más con Wood, pues sería otra cosa, ¿no? Pero aquí, como digo, es la forma, insisto, recomiendo la forma completa. Recordad que podéis acceder dentro de la sección de condicionales, bajáis a la parte de segundo condicional y después de los ejemplos, donde dice la nota 2. Ahí tenéis el enlace para acceder al web. Y por último, antes de pasar ya al ejercicio para practicar, fijaros que esto es importante, ¿eh? ¿Recordáis? Y si no, ya lo recordaréis cuando lo vayáis repasando, que el pasado del verbo to be era I was, he was, she was, it was, o you were, we were, they were, ¿no? Was y were. Pues atención, cuando utilicemos el verbo to be en la oración del if, es decir, que tiene que ir en pasado, en el segundo condicional, solo se puede usar la forma were. Es decir, cualquier persona gramatical que se utilice, que sea el sujeto de la oración del if en el segundo condicional, y yo tenga que utilizar el pasado de to be, la única forma que puedo utilizar es were. I were, you were, he were, she were, it were, we were. Desaparece, no se utiliza, no se puede emplear el was. Recordad,
Solo where, para cualquier sujeto. Si es oración del segundo condicional, estamos en la oración del if y necesito poner el pasado de to be, la única forma que se acepta en ese contexto es where. Fijaos el ejemplo. If she were rich, she would spend all her money in books. Si fuera rica, veis si es she, pero con where, que es un segundo condicional, es la oración del if. Si fuera rica, gastaría todo su dinero en libros. Y en las estanterías, ¿no? Para ponerlo, porque si no, no sé. ¿Vale? Por el siguiente ejemplo. I wouldn't speak English if I weren't in Australia o if I were not in Australia. No hablaría inglés si no estuviera en Australia. ¿Vale? E igualmente, la oración del if, que aquí va segunda, el sujeto es I. El verbo tiene que ser el verbo to be en pasado, porque es el segundo condicional. Pero no es wasn't o was not, es weren't o were not. I wouldn't speak English if I weren't in Australia. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. Si, como digo, estamos con el segundo condicional, oración del if, el verbo en pasado simple y ese verbo es el verbo to be, solo se admite la forma were para cualquier persona. ¿Vale? Es la característica que tiene esto. Bueno, pues igualmente, bueno, ya lo mencionaba la semana pasada y lo vuelvo a decir ahora, tenéis esos tutoriales, un tutorial para el primer condicional, un tutorial para el segundo condicional. Yo siempre os suelo recomendar los tutoriales, pero especialmente estos, porque es que son muy claros y tienen muchos ejemplos, ¿vale? Así que si todavía tenemos alguna duda, repasa la clase o bien no tienes tiempo y necesitas algo más corto, yo acudiría a estos tutoriales, ¿no? Igualmente, en el índice de la unidad, ahora lo vamos a recordar, en la parte de ejercicios el segundo apartado, ¿no? Ejercicio de contenido. El último apartado, el de Extra Practice, ahí tenéis más práctica del primer y segundo condicional con sus soluciones. Aquí igual, ¿vale? Tenéis enlace del primer condicional, enlace del segundo para practicar ese segundo condicional y luego, si tenemos ganas y somos valientes, oye, voy a ver si soy capaz de hacer un ejercicio donde tenga que distinguir yo entre primer y segundo condicional. Eso suele pasar aquí. En el examen ya digo que no se os dirá, en el caso de que se utilice o se ponga este contenido, se os dirá si es primero o segundo, ¿vale? No, no habrá que preocuparse de eso. Siendo un resumen express. Javier, entonces, ¿qué es lo más importante de aquí? Pues justo lo que vamos a practicar ahora. Los tiempos y la estructura verbal que hay que utilizar en el primer y en el segundo tipo. Eso es lo importante. Bueno, pues vuelvo al índice de esta unidad. Voy al segundo apartado, Unit Exercises, práctica del contenido. Y voy nuevamente vamos a visualizar este archivo que ya venimos utilizando, pues cuando hemos practicado will y be going to, cuando la semana pasada practicábamos el primer condicional y hoy que vamos a practicar el segundo. Javier, Sí, hola, perdona, que como me acabo de poner, dices que para el pasado simple, solamente para cualquier persona utilizamos el where, pero ¿de sí, cuál? ¿De la sí, afirmativa, negativa, interrogativa? efectivamente, en cualquier forma. Es decir, cualquier sujeto, cualquier persona gramatical, is, afirmación, negación, pregunta, siempre en la oración del es, el where, ¿vale? Siempre. Vale, vale. Ok. Ok, gracias. A ti. Decía que esto que vamos a proyectar ahora ya lo venimos trabajando desde el principio de la unidad. Podéis recuperarlo, podéis hacer más ejercicios, etcétera, porque, como dice aquí, tiene el solucionario, ¿no? Si pulsamos ahí, recordad que en un enlace está el PDF, en el otro está el solucionario. Bueno, pues me voy al primero. Aparecerá por aquí la ficha. Igual lo voy a poner en grande. Y de las cinco, la ficha número 2 contiene más, ¿no? Alguno que otro más. Pero nosotros vamos a hacer este de aquí,
¿vale? Porque es el más parecido a cómo aparecería o como yo se presentaría en el examen. Hay dos versiones de este tipo de ejercicios. Una, la que estáis viendo, en la que se os presenta una condicional y de las dos frases, una ya tiene el verbo puesto y solo tenéis que completar que rellenar la que queda, la que no tiene verbo, la que tiene el verbo. O bien, la otra forma es que ni la oración del if ni la oración principal tengan el verbo, tengan el hueco y vosotros decidáis, sabiendo el tipo de condicional, completar con los verbos, con las estructuras verbales correctas. ¿Vale? Aquí, insisto, es esta primera versión en la que ya me dan de una de las dos frases, o de la oración del if o de la oración principal, me dan el tiempo, la estructura verbal hecha. En la otra versión, ni la oración del if ni la oración principal nos dan el tiempo, la estructura verbal, y vosotros sois los que tenéis que poner las dos, la de una frase y la de otra. Fijaos las dos primeras frases que son los ejemplos. Por supuesto, estas oraciones de este ejercicio son todas segundo condicional. If he had money, he would buy a fast car. Teníamos would buy, por lo tanto, si él tuviera el pasado simple, if he had, si tuviera el dinero, compraría un coche veloz. O el segundo, Jane likes living in a city. She wouldn't be happy if she lived in the country. No sería feliz, would not, si viviera en el campo. ¿Vale? Pues igual con los demás. ¿Ok? Fijaos en la frase, veis cuál de las dos, si la principal o la del if, es a la que le falta el tiempo verbal o la estructura verbal y lo completáis correctamente. El- no, no, dime, Noelia. Entonces, la tercera empieza por aquí, ¿no? If I wanted to learn Italian. Y queda ¿no? Entonces, pero no, eh, insisto, os pone la opción del if y la principal. Y una de las dos es la que viene completa, ¿no? Pues vosotros ponéis primero nos fijamos cuál es la que viene incompleta, si es la principal o la del if, y completo el verbo con la forma correcta. En este caso, el número 3 la que viene completa es la oración del if. Por eso el verbo va en pasado simple. Con lo que quiere decir que me hace falta completar la principal, es decir, con el would. I would go. Perdón, that's right. I would go to Italy. ¿Vale? Entonces, me leo la frase. Veo cuál es la que tiene ya el tiempo, el verbo puesto. Me fijo en la que no y la completo o pasado simple o el would, dependiendo de cuál sea. ¿Vale? Pues venga, vamos allá. En un principio no creo que sea esencial, pero si hay cualquier vocabulario de verbos o de tal que no manejemos, pues lo preguntamos y lo vemos.
Bueno, pues vamos a pasar a la corrección, a la comprobación, ¿vale? Como hemos hecho otras veces, vamos a echar mano del procesador y voy a ir escribiendo, pero lo que va a aparecer aquí como solucionario, lógicamente, es solamente la parte con la estructura verbal o con el tiempo verbal que necesitemos, ¿vale? Empezamos a partir del tercero. Recordad, me leo la frase entera, veo qué frase es la que ya está completa y por lo tanto pongo el verbo de la que me hace falta en el tiempo con la estructura. Number three dice, if I wanted to learn Italian, aquí tenemos la oración del if. Si quisiera aprender italiano, pues siguiendo lo que nos dice sería I would go to Italy. Si quisiera aprender italiano, iría a Italia. ¿Vale? I would go to Italy. ¿Ok? Como nos hace falta la de la oración principal, would más el infinitivo. La que viene a continuación me dice, number four, I haven't told Helen what happened. No le he contado a Helen lo que ocurrió. She would be angry, aunque viene en forma abreviada, entonces sería she would be angry if, if she knew, como nos hace falta el verbo, bien, bien, de la oración de leer, pues pasado simple. Know es irregular, know, knew, known, if she knew, si ella lo supiera, pues se pondría bastante fácil. Number five, if a map, I could show you where I live. Podría mostrarte dónde vivo. Me hace falta la de la oración de live, es con el have, so if we had a map, si tuviéramos un mapa, un plano, que también puede ser, dependiendo del contexto. I could show you, podría mostrarte dónde vivo. Okay? If we had a map, I could show you where I live. Oración de live, passive. Six, what would you do if a lot of money? What would you do? Oh, sorry. You if you won a lot of money. Si ganaras por un premio mucho dinero, ¿no? Es la oración del if, nuevamente necesitamos el past simple, ¿no? En la oración principal ya nos han puesto el would, en este caso en una estructura interrogativa, que no es lo más común, pero oye, puede aparecer. ¿Qué harías si you won a lot of money? Ok, number seven. It's not a very good hotel. El hotel como que no es muy bueno. There, if I were you, ya nos da la oración del if, el pasado simple, mirad, ¿veis? Que es el verbo to be. Y aunque el sujeto es I, es where, por lo que hemos dicho, me faltaría por lo tanto la principal, es decir, con el would, en este caso en negativa. Pues entonces yo diría I would not stay there if I were you. Yo no me quedaría si fuera tú, ¿vale? Como es la oración principal, el would, en este caso es negativo. No, detrás de will, o sea, detrás de would, perdón, el verbo como te lo dé el ejercicio. No tienes que poner nada, solamente que el ejercicio de stay, stay. O en el primero era go, pues go. ¿Vale? Number eight. Y near London, we would go there more often. Iríamos allí más a menudo si nosotros viviéramos en Londres. Es decir, if we lived in London, we would go there more often, ¿no? Si viviéramos, bueno, nearer, ¿no? Creo que dice, perdón. Es if we live near London, más cerca de Londres. If we lived near London, iríamos más a menudo. Oración de live, el verbo en pasado simple. En este caso, como es regular, live. Number nine.
It's a pity you have to go now. Qué pena que te tengas que ir ahora. Nice if you had more time. Es decir, sería bonito, es decir, it would be nice, porque es la oración principal. It would be nice if you had more time. Sería bonito si tuvieras, o sería agradable, ¿no? Porque nice puede significar bastantes cosas. Si tuvieras tiempo, si tuvieras más tiempo. Pero, pues no. No sé que te llamen ahora de forma inesperada y te digan que no tienes que irte. It would be nice. Number 10. I'm not going to take the job. Pues no voy a coger ese trabajo. I would take it if the salary were better. Lo cogería si el salario fuera mejor. En la oración del if, el verbo va en pasado. Como encima es el verbo to be, solo podemos utilizar la forma were. If the salary were, uh, creo que dice higher, bueno, se me olvida. Better. Si el salario fuera mejor. Number 11. I don't know anything about cars. No tengo ni idea de coches. If the car broke down, si el coche se rompiera, se estropeara, sorry. I would, I would not know what to do. No sabría qué hacer. Como en la oración principal, would en este caso es negativo. I would not know. Y number 12, que me he saltado a la siguiente. If you could change one thing in the world, si pudieras cambiar una cosa en el mundo, no, como interrogativa, oración principal, diríamos, that's right. What would you change? ¿Qué cambiarías? ¿Ok? Al ser oración principal el would, en este caso, aunque no sea lo habitual, como digo, pero esa oración principal se presenta en forma interrogativa. ¿Que no estaba mal? Ah, bueno. No, no. Mira, todo esto de las condicionales al final se resume en esas cuatro formas verbales. Primer condicional, oración del if presente simple, oración principal will más el infinitivo. Segundo condicional, oración del if would, perdón, as simple, oración principal would más infinitivo. No hay más. Vale, bueno, dejamos esto por aquí.